Entonces, voy a aprovechar para agradeceros a todos que estéis también aquí en esta última sesión. Ya me han ido llegando comentarios también de mejoras y de agradecimiento, así que muchísimas gracias. Ya sentimos lo del cambio de día, porque muchas me habéis escrito, pero no hemos podido hacer otra cosa. También nos tenemos que hacer al día a día de nuestros excelentes ponentes y para no perderlos, pues a veces nos hemos tenido que ajustar. Entonces, Eduardo nos dejará su presentación para que quien no pueda estar, que por lo menos pueda tener el soporte. Y nada, que os informamos de que os colgaremos unas pequeñas cuestiones para saber si habéis adquirido todos los contenidos que se han ido dando a lo largo de estos días y os dejaremos hasta el día 30, ¿vale? A lo largo de esta semana os lo comunicaremos todo por la página del campus virtual y que cualquier comentario que nos queráis hacer llegar a través del foro o a través de nuestros correos que os salen por el campus, pues estaremos encantados de recibirlo. Así que nada, muchísimas gracias y os dejo con la última de las sesiones de la microcredencial. Eduardo, cuando quieras. Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Si os parece bien, comenzamos. Muchas gracias, Adriana, por la presentación. También siento el cambio de día y os agradezco pues a todos y a todas que hayáis estado durante todos estos días en la microcredencial. La presentación que voy a hacer a continuación, pues un poco reducida, os la dejaremos en el campus virtual y como siempre, pues cualquier duda que tengáis o cuestión, pues nos comentáis, ¿vale? Entonces, si os parece bien, a mí me gustaría, pues, como son 2 horas, si os parece bien, haremos descanso, ¿eh? Podemos acabar, si queréis, unos 15 minutitos antes, por aquello de los ciclos atencionales, etcétera. Y ya he ido un poco observando lo que el resto de compañeros os han impartido en esta microcredencial, tanto Begoña como Félix, como Silvia, etcétera, como Patricia. Y entonces a mí en este apartado me gustaría, o en esta última videoconferencia, me gustaría hablar de algo que dejé un poco perfilado en la primera sesión, que era el punto 5, el poder de las intervenciones psicológicas, médicas, de las personas que trabajan en salud mental para cambiar, transformar, salvar vidas. ¿Vale? Ese es un poco lo que a mí me gustaría abordar hoy. Básicamente es cómo se hace un programa de intervención, o qué fases debería tener, o qué apartados debería tener. Y os pondré algún ejemplo concreto de cuestiones que estamos haciendo nosotros en La Rioja, ya sea de suicidio, ya sea de protocolos transdiagnósticos, etcétera. Eso es un poco lo que yo os traigo para hoy de tarde. Es un tema, yo creo que interesante, que no está lo suficientemente estudiado, pero la idea sería, bueno, que si tuviera que implementar un programa de intervención, ¿qué pasos daría? ¿Qué cosas debería tener en cuenta? ¿Qué aspectos debería potenciar? Etcétera. Y, claro, voy a llevarlo sobre todo al campo de la salud mental y lo voy a concretar sobre todo en adolescentes, ¿vale? Pero si alguien tiene alguna pregunta, pues nosotros también lo estamos desarrollando programas en poblaciones clínicas, subclínicas, etcétera. No sé si os parece bien esta idea o alguien quiere que hable de otra cosa. Vale, pues si os parece bien, eso es un poco lo que voy a comentar, sobre todo por aquello de decisiones fundamentadas o cimentadas en los datos. No tendría sentido aplicar una intervención psicológica o una intervención en el campo de la salud mental que no esté cimentada por la evidencia científica. Por ejemplo, cuando se implementa un programa para mejorar la salud mental o para mejorar el cuidado de los profesionales de la salud, ¿por qué tiene el programa, imaginaros, 10 sesiones y no 5? Y de esas 10 sesiones, ¿por qué se trabajan unos componentes y no otros? Eso es lo que quiero un poco abordar hoy. ¿Es mejor trabajar 5 sesiones? ¿Es mejor trabajar 10? ¿Es mejor hacerlo modular? ¿Es mejor...? Entonces, lo que a mí me gustaría comentar es estas directrices generales. Luego, habría que concretarlo en el caso específico, pero sí que unas directrices generales. Pues imaginaros, Adriana está implementando un programa para la prevención de la conducta suicida en adolescentes.
Y ese programa tiene 5 sesiones, 6 sesiones. Y podríamos preguntarle a Adriana, ¿y por qué 5 y no 6? ¿Y por qué esas 5? ¿Y por qué en esas 5 se trabajan esos componentes y no otros? Y fijaros que es un tema cuanto menos importante, porque estamos hablando de prevención de la conducta suicida, que no es un poco de estrés, ¿entendéis? ¿No? Respetando todo el sufrimiento humano, ¿no? Pero no es una cuestión menor. Entonces, en el primer día, en la primera sesión, durante 1 hora os hablé un poco, pues, de lo que era la salud mental, de la importancia del modelo biocentrista y que habíamos visto, pues, que la salud mental era multidimensional, multideterminada, etcétera. Habíamos abordado también un poco la importancia de la psicopatologización de la vida cotidiana, cómo estamos cada vez más patologizando el sufrimiento normal. Y os ponía el ejemplo de una niña que va corriendo por el parque y cuando llega la madre, en vez de decirle está sobresaltada porque has hecho un sprint, le dice tienes angustia. Y entonces estábamos hablando un poco de cómo estamos psicopatologizando la vida cotidiana. Luego os comenté un poco de que el sufrimiento es un sufrimiento humano, no de cerebros, y que ese sufrimiento humano hay que entender a la persona en su contexto. Y entonces hablábamos del modelo biopsicosocial, de la importancia no solo de la persona, sino de la narrativa de la persona, de la importancia del contexto, etcétera, ¿no? Y más en el campo de la salud mental. Acabé hablando el último día de los factores protectores, ¿no? Porque estábamos, digamos, en un modelo muy basado en la discapacidad, en la deficiencia, y nos habíamos olvidado de la otra cara de la moneda, que eran los factores protectores, ¿no? Y ahí hablábamos, pues, de algunos factores que eran importantes, pues, el sentimiento de pertenencia. Ahora estamos viendo que hay factores muy importantes, además del sentimiento de pertenencia en salud mental infanto-juvenil, como, por ejemplo, el apoyo social percibido, ni que decir tiene que todo lo que se relaciona con el concepto de salutogénesis, que es la actividad física, y sobre todo algo que yo creo que es muy importante, que deberíais anotar, que es los hábitos de higiene del sueño. Entonces, con esto lo que quiero comentar es que son muy importantes los factores protectores a nivel psicológico, como por ejemplo tener un ikigai, una razón de vida, como aquel libro del hombre en busca de sentido de Víctor Frank, el que tiene un porqué, como decía Nietzsche, es capaz de cualquier cómo, por lo tanto, pues es importante tener un porqués en la vida, ikigais, metas, que normalmente son mejores cuando son superior al ombligo de uno mismo, es decir, pues ayudar al otro. Es muy importante esos factores psicológicos, además de tener metas, pues el sentimiento de pertenencia que te estaba comentando, el apoyo social percibido y real, y también es muy importante pues otros factores psicológicos como la autoestima, las habilidades de afrontamiento, etcétera, ¿no? Pero también quiero transmitir que la salud mental no solo hay factores protectores que tienen que ver con los aspectos psicológicos, sino, por ejemplo, aquello que tiene que ver con aspectos de la sociedad, pues una casa, vivienda digna o las tasas de desempleo, también podrían ser aspectos sociales y culturales relevantes. Y aquí quería insistir en la importancia de dos parámetros. La actividad física, que yo creo que es un factor muy importante de protector para la salud mental, para los problemas psicológicos y no solo para la salud mental, sino sabéis que aumenta la esperanza de vida, que mejora todo lo que tiene que ver con los aspectos cardiovasculares, que además el cerebro está mucho más regado en el sentido de cerebralmente, no como si fuera una planta, obviamente, y aspectos tan importantes como, por ejemplo, la actividad física y el BDNF, que es el factor neurotrófico de crecimiento cerebral, ¿no? Que es una sustancia que segrega el cerebro que lo que permite es que las neuronas tengan un entorno mucho más abonado para desarrollarse y para crecer. Este parámetro, el BDNF, es muy interesante leer sobre él. Lo descubrió Rita Montalcini, que le dieron el premio Nobel, yo creo que por el año 86 o así, y tiene un par de libritos muy guapos. Tiene uno que creo que se llamaba Atrévete a pensar o Atrévete a saber, y ahí habla un poco de cómo descubrió este factor, etcétera, ¿no? Y otro que yo creo que es muy importante, que no le estamos prestando suficiente atención, pero todo el mundo habla de él, de su importancia, que es la higiene del sueño. Si ponéis en internet
hábitos de higiene del sueño, pues también. Y por lo tanto, ahí estarían un poco esos factores protectores que no han sido estudiados con la suficiente intensidad como los factores de riesgo o todo lo que tiene que ver con la etiología de los problemas de salud mental, ¿no? Ahora voy a entrar en el apartado 5, si os parece, pues estaremos así hasta las 6:15 aproximadamente, o un poco antes, dejamos unas preguntas por si queréis hacer alguna intervención y acabaríamos, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, pues por favor pararme, interrumpirme, abrir el micro y preguntarme, que yo lo agradezco, ¿no? No sé si lo han comentado en mis anteriores compañeros anteriormente, pero creo que no, por lo que estuve viendo en las presentaciones, etcétera. Si tuvierais que utilizar una guía para la promoción del bienestar psicológico, podéis utilizar esta, que es desarrollada por nuestro grupo de investigación. En realidad, esta guía es secundaria, porque en primer lugar lo que hicimos fue, hace ya unos cuantos años, casi 10, desarrollamos un decálogo del bienestar emocional, que ahora yo creo que lo podéis llamar de bienestar psicológico, ¿no? Pero en aquel momento nos encontramos con algo paradigmático, que era que había decálogos para lavar las manos, para los dientes, para todo, menos de un decálogo de bienestar psicológico. Y en aquel momento, un grupo de personas, pues varios psicólogos y psiquiatras y médicos de la red del SERIS, que es la red de aquí de La Rioja, pues desarrollamos este decálogo, ¿no? Y hablábamos de cuáles eran los principales aspectos para tener en cuenta ese bienestar psicológico. Sí, lo más seguro es que si lo ponéis en internet, lo podéis descargar de internet, ¿eh? Y si no me lo pedís, que yo os lo dejo colgado en el campus virtual, ¿no? Entonces, este decálogo, nosotros lo que hicimos fue enviarlo a todos los centros educativos, a todos los hospitales, etcétera, ¿no? Y fijaros, hubiese sido una pregunta interesante para empezar esta videoconferencia, ¿no? Si tuvierais que hacer un decálogo de bienestar emocional, ¿qué 10 parámetros deberían ser? ¿Y por qué? Justificaos. Y yo os pregunto, como no puse la siguiente diapositiva, que son otros 5 más, aquí habíamos hablado, pues, de la importancia de aprender a hablar de ti mismo, ¿no? Que esto lo voy a comentar hoy cuando hable de los programas de aprendizaje socioemocional, de competencias socioemocionales, que es la primera pata de los programas de competencias socioemocionales, que es el nosce te ipsum en latín, ¿no? Iba a decir en inglés, no, en latín. El nosce te ipsum significa conócete a ti mismo. Y ese es el primer paso de los programas de competencias socioemocionales o de aprendizaje socioemocional, que esto no es nada nuevo, ya aparecía hace 2000 años en el frontospicio del oráculo de Delfos, que aparecía nosce te ipsum, ¿no? Conócete a ti mismo. Si no te conoces a ti, ¿cómo vas a intentar conocer a los demás, ¿no? Primero hay que conocerse a uno mismo y luego a los demás. Aquí cuidado, ¿por qué digo de conocerse a uno mismo? Siempre in media res, en la mitad de las cosas, en su justa medida, porque estar continuamente analizándome mi comportamiento también sería algo problemático, ¿eh? Esto, que quede muy claro, que es muy importante conocerse a uno mismo, pues lo que sería tus aspectos positivos, negativos, tus limitaciones, tus fortalezas, etcétera, pero no quiero con esto decir, y voy a ironizarlo un poco, llegar al nivel del Dalai Lama. Todo en su justa medida, porque analizar mucho el comportamiento también sería un problema. Entroncaría con un concepto que para mí es muy importante, que se llama la hiperreflexividad, que es analizarlo todo mucho. Nuestras abuelas, que yo creo que eran muy sabias, decían que el que sobreanaliza, el fuego atiza. Lo podéis apuntar para ponerlo en las redes sociales, repito. El que sobreanaliza, el fuego atiza. Con esto lo que estoy diciendo es que es muy importante tener un conocimiento de uno mismo, pues, oye, mis aspectos positivos, negativos, fortalezas, debilidades, pero cuidado con llevarlo al extremo, porque eso también, entonces, estaríamos en un exceso de hiperreflexión, ¿no? Y esto es importante porque hay una autora, no recuerdo el nombre, pero decía algo así como que el ojo que siempre se mira a sí mismo es enfermo. Es decir, que alguien que se está mirando continuamente a sí mismo acaba siendo enfermo. De hecho,
los profesionales de la salud en general, me da igual, o de la educación, porque estemos todos aquí encuadrados, sabemos que los problemas, digamos, en general se solucionan caminando, en el sentido de orientados a la vida, ocupado y no preocupado, ¿no? Así que aprender a hablar de uno mismo. Luego, de ahí se deriva, digamos, dos aspectos. El primero es hablar de uno mismo y el segundo es conocerse, que es lo que estaba comentando ahora estos dos, ¿no? El tercero, que lo voy a comentar hoy, y es el más importante de todos, en todos los programas de intervención, de una forma u otra, el componente nuclear o uno de los componentes nucleares tiene que ver con enseñar a las personas habilidades para regular emociones. Si hubiera un único componente a entrenar en el campo de la salud mental, yo me atrevería a decir que regular las emociones sería el más importante. Claro, tú tienes herramientas para regular las emociones, puedes trabajarlo a través de la actividad física, a través de la metacognición, a través de la mentalización, a través de técnicas de modificación del pensamiento, a través de técnicas de habilidades sociales, que fue lo que os fueron comentando mis compañeros, ¿no? Otro aspecto muy importante es la autoestima. Aquí en la autoestima, pues obviamente quererse un poco a uno mismo. Pero también con cuidado. No vaya a ser que acabemos en el extremo opuesto, que es el narciso, ¿no? El narcisismo, ¿no? Y más en la sociedad que vivimos, que como comentaba el primer día, en la primera hora de la conferencia de esta amigo credencial, hay un libro por ahí que se llama La cultura del narcisismo, ¿no? Y entonces ahí habría que tener cuidado con eso, ¿no? De hecho, incluso hay autores que ya promueven no la importancia de la autoestima, sino de la heteroestima. La importancia de estimar al otro. No tanto estimarme a mí mismo, sino la importancia de estimar al otro. Esto puede ser un poco contraproducente para el cerebro de alguien que esté escuchando, que yo promueva aquí más que la autoestima, la heteroestima, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la imagen que yo tengo de mí mismo no es más que el reflejo de los demás. En la medida en la que los demás me estiman, yo me estimo a mí mismo. Si todos consideran que cualquiera de vosotros sois unos buenos profesionales, pues en general os vais a ver como buenos profesionales. Por lo tanto, es muy importante la heteroestima, que esto entronca con el apoyo social percibido, entronca con la importancia de los halagos y los refuerzos sociales, verbales, etc, 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 ¿no? Obviamente, toda esta cuestión de los refuerzos sociales, etcétera, siempre tiene que ir asociados a un comportamiento. No vale, sabéis que aquí hay una norma que es que siempre que se alaba o se refuerza verbalmente o de forma social un comportamiento, es lo que estoy diciendo, se refuerza el comportamiento, no la persona. Recordar que siempre se refuerza o se castiga no el comportamiento de las personas, sino la personalidad, ¿no? Del sujeto o del individuo. Esto es un principio que entiendo que todos sabéis, pero lo quiero dejar aquí dicho. Es muy importante hacer actividades con las que se disfrute, ¿no? Que te hagan sentir bien, y normalmente son aquellas que, como comentaba, van más allá del ombligo de uno mismo. Y sobre todo estar dispuesto a aprender. ¿Cuántas veces no quisimos ir a algún evento y fuimos y gracias a Dios que fuimos, tuvimos una experiencia, conocimos a alguien, etcétera, ¿no? Y yo os pregunto, sin mirar por internet, si tuvierais que poner otros 5 más, ¿cuáles serían? Venga, decirme por lo menos uno o dos. Si es que estáis por ahí escuchando. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles os ocurren que otros? Aquí faltarían otros 5 para llegar a 10, ¿no? ¿Cuáles serían? Aceptarse uno mismo. Muy bien. Vínculos sociales, muchas gracias. Más que se os ocurran para promocionar ese bienestar psicológico. O sea que aceptarse a uno mismo con sus fallos y debilidades, que podría estar en el uno, perdonarse. Laura comenta también los vínculos sociales, es decir, la relación con el otro, para todo lo que tiene que ver con la prevenir la soledad no deseada, etcétera. La aceptación, el afrontamiento. Esas son, ¿no? ¿Seguro? Os doy otra oportunidad más. Faltan otros 5, ¿eh?
Bueno, pues estos serían. La aceptación está ahí, pero más referido a los reveses de la vida, ¿no? Red de apoyo. Vale, muy bien. Realización personal. Red de apoyo, lo dijisteis casi todos. ¿No? Cuidar y potenciar tus relaciones sociales, familia, amigos, etcétera. ¿No? ¿Vale? Es muy importante porque la salud mental depende de los otros. Las relaciones sociales son la argamasa que todo lo une. Esto es muy importante, ¿eh? La percepción de apoyo social, sobre todo para casos como, por ejemplo, el suicidio, el acoso escolar, el ciberacoso, etcétera, en general, pero sobre todo en temas de la salud mental, ¿no? Por lo tanto, aquí tendría que decir que los seres humanos somos seres emocionales y seres sociales. Por lo tanto, no vivimos sin el otro. Muy importante el concepto de yo soy yo en mis circunstancias y si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. Por lo tanto, la importancia de los vínculos sociales que son emocionales. Y sabéis que lo socioemocional es lo que nos ata, lo que nos une a la vida, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, nadie dijo, que yo lo comenté al inicio, pero todo lo que tiene que ver con un estilo de vida saludable. Lo comenté cuando hablé de la salutogénesis, pero hacer actividad física, dormir bien, alimentarse, evitar cosas que dañen nuestra salud. Aquí no estoy hablando de tomar una copa de vino, estoy hablando de cosas más serias, ¿vale? Por lo tanto, cuidar la salud física, potenciar las relaciones sociales. Ya comenté la importancia de tener un ikigai, un propósito de vida, fijarse metas realistas, etc, etc, etc. Y aquí podría hablar de la importancia de objetivos pues que tienen que ser los SMART, ¿no? Específicos, realizables, etc, etc, etc. Ahí estabais hablando todos de perdonarse y aceptarse, que entiendo que podría ir en cierto modo en la idea de aceptar los problemas de la vida, los sufrimientos que son consustanciales a la vida, ¿no? Saber que de todo sufrimiento o problema hay un aprendizaje, saber que también que el ser humano tiene una gran capacidad de resiliencia, es decir, no solo de responder a las demandas del entorno, sino aprender de ellas, que sería el concepto de resiliencia. Hay un librito por ahí que creo que comenté el otro día, muy interesante para leer, que se llama El antifrágil, ¿eh? Cómo el ser humano, digamos, funciona como un sistema inmune, en el sentido de que necesita de ese sufrimiento para aprender, o como si fuera un deportista, que necesita de carga de volumen de trabajo para que los músculos funcionen. Bueno, y aquí pues es muy importante todo el concepto de resiliencia, lo que estaba comentando del antifrágil, buscar alternativas, tomar perspectivas, etc, 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 ¿no? Y la última, que yo creo que es muy importante, que entronca muy claramente con este microcredencial, que es pedir ayuda. Y pedir ayuda, hay por ahí un cuento que es de el del caballo, el fox y el ratoncito, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y en ese cuento hablan de cómo pedir ayuda es de valientes. Y pedir ayuda, el topo, gracias, muchas gracias, María, el topo. Tengo por aquí, es un librito muy guapo, lo hay en español, The Fox, The Mole, The Fox, The Mole y The Horse, en inglés. Y es un librito muy guapo y ahí habla de el concepto de pedir ayuda. Y yo no sé si alguna vez tuvisteis algún problema personal, algún problema psicológico, pero y os encontráis pues muy tristes, etcétera, ¿no? Pero que pedir ayuda es de valientes. Y claro, pedir ayuda no es que sea de valientes en el sentido, entenderme, de más asociado a la masculinidad, ¿eh? Me refiero de valientes en el sentido de que pedir ayuda es el primer paso para poder avanzar, ¿no? O solucionar o atacar ese sufrimiento, ese problema, ¿no? Pero pedir ayuda también involucra reconocer que tienes una dificultad, un problema, una circunstancia de vida que no soy capaz de solucionar y por lo tanto necesito ayuda. A mí no me gusta hablar tanto de problemas por el sentido de que la propia palabra problema es problemática, ¿no? Prefiero hablar de avatares, circunstancias, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estos serían los 10. Alguien podría modificar uno, poner otro, pero en general
aquí estaría el meollo de la cuestión respecto a qué hay que potenciar para trabajar el bienestar psicológico. Una vez desarrollado este decálogo, que tiene tamaño póster, imaginaros, de 2 metros, pero también lo hay en formatos pequeñitos, Alicia y nuestro grupo, lo que hicimos, lo que ocurrió aquí es que, claro, habíamos desarrollado este decálogo, pero la gente, digamos, que quería trabajar sobre cada uno de los aspectos, ¿no? Vale, pues si, imaginaros, vale, muy bien, el uno, ¿no? Aprender a ver a ti mismo, ya, pero eso, ¿cómo lo hago? Entonces, la gente nos pedía que hiciéramos una especie de guía para que en cada uno de los apartados se dieran actividades o tareas para trabajar cada uno de estos puntos. ¿No? Pues cómo trabajo el punto 1, cómo trabajo el punto 2, cómo trabajo el punto 3. Y entonces fue como se desarrolló esta guía. ¿Vale? Que yo la tengo por aquí, o la tenía. Y es una guía que la tenemos tamaño pequeñito, tamaño un poco grande, porque también la utilizamos para personas mayores, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esta guía, que la podéis descargar de internet, y si no, no os preocupar, que la pongo yo en el campus virtual, que la tenemos, pero si lo ponéis, pues automáticamente, porque este link igual ya no está, porque esta página web creo que no está funcionando ahora, ¿no? Pero entonces, pero seguro que en internet lo encontráis, tenéis el PDF y ahí tenéis toda la información y os lo podéis descargar. Y nosotros lo que hicimos fue, gracias Adriana, ahí tenéis bueno, nosotros, incluso si alguien lo quiere, igual nosotros ya tenemos alguna guía en el despacho, porque en su día hicimos unas cuantas, pues bueno, ahí lo tendríais si os hace falta. Por lo tanto, esos serían los principales ingredientes, ¿no? Y ya entrando un poco en materia, pues obviamente lo primero que hay que decir es que existen intervenciones psicológicas, existen intervenciones que permiten mejorar la calidad de vida y la funcionalidad de las personas, y que intervenir sobre el comportamiento humano, pues se deriva una serie de beneficios. Y lo suyo es, bueno, pues dotar a las personas de intervenciones, de herramientas que les permitan, pues, mejorar ese bienestar, esa calidad de vida, esa funcionalidad, aceptar, como bien comentáis, sus problemas, herramientas que les permitan afrontar los avatares de su día a día, y que aprendan a vivir con el sufrimiento que forma parte de la vida, es consustancial a la vida, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, pues obviamente los problemas de la vida se solucionan en la vida, pues operando como comportamiento funcional y operante sobre el contexto en el que yo me desarrollo. Por lo tanto, se trata un poco de que las personas adquieran una serie de habilidades, ¿no? Claro, aquí, en la medida que se adquieren o no esas habilidades, puede provocar un efecto deleterio. En la medida en la que yo tengo más herramientas, habría mayor probabilidad de no acabar desarrollando un problema. En la medida que yo tengo menos herramientas o tengo más factores de riesgo y menos protectores, pues la probabilidad a nivel teórico obviamente sería mayor, ¿no? Cuando hablamos de los programas, tenéis que considerar o tenéis que tener en cuenta que la prevención de los programas, de los problemas psicológicos, del sufrimiento, en general, se cree que el responsable último es la persona, ¿vale? Y en parte, las personas, digamos, tenemos parte de responsabilidad, pero no tenemos toda la parte. Venimos de un modelo muy basado en el cerebro, muy basado en la responsabilidad individual, y tampoco digo que toda la culpa sea del contexto, de los aspectos sociales y culturales, pero tampoco me parecería justo que toda la responsabilidad de los problemas sean de las personas. Entendemos que el contexto en el que vivimos, que las noticias de Trump de todos los días, que la calidad de vida, el desempleo, etcétera, eso de una forma u otra, no sé cuánto, y dependiendo de las personas, influye en nuestro día a día. Lo que quiero transmitir con esto es que los problemas de salud mental requieren de un enfoque multinivel. Hoy me voy a enfocar sobre todo en las competencias que habría que desarrollar en una persona, ¿no? En un chico, en una chica, en un adulto, etcétera. Pero no quiero que se pierda de vista que también hay que trabajar a nivel, si trabajo en un sistema sanitario, a nivel de hospital, o a nivel de barrio, o a nivel de comunidad, o a nivel de pueblo,
o a nivel de ciudad o a nivel de región. Es decir, eso también influye en la salud mental de las personas, ¿no? En la medida en la que voy de prevención universal a indicada, recordar que la población general sería intervenciones universales, grupos de vulnerabilidad, por ejemplo, hijos de pacientes con psicosis sería intervención selectiva, y la intervención indicada son personas que ya tienen dificultades psicológicas, pero que todavía no han alcanzado el umbral clínico, es decir, ya el trastorno clínicamente diagnosticado, ¿no? Esto es muy importante, ¿eh? Aquí os pongo población identificada con riesgo de psicosis, pero podría ser y con riesgo de suicidio y con síntomas emocionales, subclínicos, etc, etc, etc. ¿Vale? Entonces, no quiero que se pierda esto de vista. Y luego, simplemente os voy a poner 2 o 3 ejemplos que vienen a decir un poco que las intervenciones psicológicas, las intervenciones de salud mental, en el contexto educativo, en el contexto sanitario, etcétera, funcionan. Aquí para que veáis el impacto que tiene. Desarrollar competencias socioemocionales en jóvenes, por ejemplo, en este estudio, lo que se ha encontrado es que al cabo de 6 o 12 meses reduce el 13% la ideación suicida y el 34% la tentativa. Esto quiere decir que en 2 clases de un instituto se reduciría el riesgo de tentativa en 1. Es decir, si aproximadamente en cada 2 clases suele haber una persona en riesgo, entre comillas, que no es correcto la palabra riesgo, pues con una intervención eso se reduciría. Y fijaros que estamos hablando de algo grave, serio, como es la conducta suicida, ¿no? Importante, porque también estamos reduciendo la ideación, que es el principal factor de riesgo para luego tener una tentativa y para luego cometer fallecer por suicidio. Esto es muy importante. Por lo tanto, estamos hablando de que las intervenciones en competencias socioemocionales, que lo que trabajan es lo que hemos visto en el decálogo, conocer un poco tus emociones y las de los otros, habilidades para regular tus emociones, habilidades sociales, eso sería lo que trabajan en estos programas, ¿no? También quiero comentar algo muy importante, que es que vosotros o vosotras podéis implementar un programa en un centro educativo, en un centro sanitario, en un centro social, para reducir una cosa en concreto. Imaginaros, la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumático, el suicidio, pero lo que estamos viendo es que cuando se trabajan con componentes, con programas globales que trabajan varios ingredientes, se provoca un crossover effect, que es que ese programa obviamente está desarrollado para reducir el estrés en médicos, para reducir la ansiedad, pero lo que estamos viendo es que podría tener un efecto beneficioso en otras cosas que no estamos midiendo. A lo último, hoy os voy a hablar de un programa que hemos implementado en toda España que se llama el Protocolo Transdiagnóstico en contextos educativos, ¿no? Y nuestro objetivo era reducir la ansiedad y la depresión en jóvenes. Y lo que hemos visto es que reducíamos también, por ejemplo, la probabilidad de suicidio. O sea, nuestro objetivo primario era reducir la ansiedad y la depresión. Pero claro, cuando tú dotas a la gente, a las personas, de competencias socioemocionales, de regulación emocional, automáticamente puedes reducir la probabilidad de otros fenómenos que no era tu idea inicial o no lo habías tomado como objetivo, pero influye. Entonces, eso tiene que ver con los efectos cruzados, ¿no? O inicialmente, obviamente, yo quería mejorar o reducir la ansiedad y la depresión, pero se mejoró el rendimiento académico, los procesos de aprendizaje, etc, 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 ¿no? Luego, no está aquí, pero quiero que tengáis en cuenta una cosa, que las intervenciones, en la medida en la que yo tengo más niveles de análisis, el efecto pasa de sinérgico sinérgico sería como la suma de los ingredientes, ¿no? Algo así como catalítico, ¿no? Que se multiplica de forma exponencial. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una intervención y solo tengo el nivel de una clase en un centro educativo, el beneficio es 1. Pero si además intervengo a nivel de profesores, el beneficio ya es mayor. Y si intervengo a nivel de centro educativo o a nivel de todos los centros educativos, el impacto que tiene en el tamaño del efecto se va multiplicando, pasa de 0,2 a 0,5 a 0,9. Es decir, que cuando la intervención para prevenir la salud mental o los problemas de salud mental tiene múltiples niveles de análisis,
se provocan efectos multiplicativos. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que cuando haya una intervención, en la medida de lo posible, debería tener varios niveles de análisis. No solo considerar un aula o un centro sanitario, sino imaginaros considerar todo un área sanitaria, etcétera. O, si solo trabajo en atención primaria, pues especializada, etcétera. En la medida en la que voy incluyendo niveles, el impacto, pues obviamente es mayor, ¿no? Y os pongo aquí este dibujito también para que veáis un poco un fenómeno que a mí me gusta mucho, que se le conoce como el fenómeno PIN, o el indicador PIN, ¿no? Que básicamente lo que viene a decir un poco es el número de impacto en la población, es lo que significaría en inglés. No recuerdo cómo era la traducción, pero bueno, es el número de impacto en la población. Lo que viene a decir es, por ejemplo, en bullying, ¿cuántos niños de la población total se les puede prevenir si yo implementaría un programa de prevención anti-bullying? ¿Entendéis la pregunta? Es decir, si introducimos un programa de prevención anti-bullying en el centro educativo, o un programa de moving en el contexto laboral, o un programa de antiestrés en el contexto sanitario, ¿cuántos casos podría llegar a prevenir? ¿Entendéis un poco lo que quiero transmitir, ¿no? Entonces, en el caso, imaginaros, de un caso de acoso escolar, ¿no? Pues por cada programa de prevención de acoso escolar que implemente, ¿eh? Si llego a 207 personas, podría prevenir un caso. Es decir, que si tengo en un instituto 200 alumnos, pues se supone que podría prevenir un caso. En el caso de exposición al acoso escolar, pues podría prevenir un caso si intervengo en ese programa de anti-bullying en 140 personas. Y os pongo ahí el de papiloma y cáncer, porque es interesante, ¿no? Para prevenir un caso de papiloma y su desarrollo en cáncer, debería que mi prevención llegara aproximadamente a 324 personas. 324 personas. Es decir, que un programa de bullying o anti-bullying, si queréis, o ciberacoso, acoso, bullying, ciberbullying, etcétera, tiene un mayor impacto que el que provocaría la prevención del cáncer y papiloma. ¿Por qué? Porque en el caso del bullying o ciberbullying serían 140 personas para prevenir uno o 207. Pero en el caso del papiloma debería ser para prevenir una, que el programa llegara a 324 personas. Es un tema muy, muy interesante, ¿eh? Bueno, y ahora, siguiendo con las preguntas, si tuvierais que implementar un programa para la prevención para la promoción del bienestar psicológico en un centro sanitario, en un centro social, en un contexto social, en un centro educativo, y tuvierais que trabajar 5 sesiones para promocionar el bienestar psicológico, yo os pregunto, ¿qué 5 sesiones serían? ¿Entendéis la pregunta, no? Imaginaos que queréis desarrollar un programa para la promoción del bienestar psicológico en médicos, en trabajadores sociales, en profesores, en adolescentes, en un centro educativo, me da igual. Y tenemos que separar el grano de la paja. ¿Qué 5 componentes habría que desarrollar? ¿Qué 5 componentes, no? Laura ya comentó uno, que es correcto, psicoeducación emocional. El primero ya lo tenemos. Participación, trabajo en equipo, ¿te refieres? ¿O entendéis un poco lo que quiero transmitir, no? Tenéis que diseñar un programa para la promoción de bienestar psicológico. ¿Qué 5 componentes trabajarías y por qué? Ya salió otro, ¿eh? 1, psicoeducación emocional. 2, hábitos saludables. Me valdría también, Rosario, sí. Habilidades sociales, autocuidado, manejo de estrés, sentido de propósito, regulación social. Muy bien. Ainara, me vale también. Exposición, afrontamiento. Muy bien. ¿Alguno más? Están casi todos ya, ¿eh? Acceso a recursos de ayuda. Muy bien también. Bueno, está muy bien. Sí, sí.
Más o menos los dijisteis todos, ¿eh? Hábitos de vida saludables, me gusta. No lo voy a comentar yo ahora, pero también lo incluiría, ¿eh? Psicoeducación emocional, por supuesto. Herramientas de regulación emocional, por supuesto. Y ahí entraría también el autocuidado, ¿eh? Y el manejo de estrés, por lo que comenta Inara, porque con la regulación emocional yo me puedo autocuidar, manejar el estrés, habilidades sociales y sentido de propósito, un porqué. Laura comentaba exposición y afrontamiento, también, es decir, habilidades que me permitan afrontar y recursos de ayuda, que me parece muy interesante. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que habría que trabajar? Básicamente estos. De una forma u otra, luego, claro, habría que perfilarlo a la edad, que lo vamos a comentar ahora, a la persona, etcétera, ¿no? Y yo sí que reconozco que aquí sí pondría otro apartadito que sería hábitos de vida saludables. Y ahí entraría un poco, pues, la alimentación, la higiene del sueño, la actividad física. Yo creo que sí pondría ese. Y el de que comenta María Rosario de ayuda, puede ser uno diferente o podría ir dentro de habilidades sociales, ¿no? La capacidad de pedir ayuda. Podría ser diferente o dentro de este, ¿vale? Y psicoeducación emocional, que lo comentaba Laura, yo lo entroncaría dentro de la parte de conciencia emocional, pero sí que es verdad que yo creo que igual Laura también lo comenta desde el punto de vista de eliminar el estigma y el tabú, ¿no? Entonces ahí sí que se podría hablar un poco del tema de las emociones, etcétera, pero también de la salud mental, ¿no? Entonces sí que es verdad que podría haber uno de psicoeducación, si fuera más de, entendéis, de prevención de salud mental, pues yo sí pondría uno de qué es la salud mental, tabú, estigma, etcétera. Luego habría estos tres, ¿no? De reconocimiento de emociones, comprensión, etcétera. La importancia de la regulación emocional. Y ahí la regulación emocional, aquí entraría con todo lo que comentaba Laura de exposición y afrontamiento, que es dotar a las personas de herramientas, ¿no? Sobre todo para afrontar. Para de pensamiento, como os comentaba el otro día, creo que era Patricia, de stop, estrategias de autorregulación, relajación progresiva, respiración, etc, etc, etc. Y las competencias sociales, socioemocionales, que aquí, pues pedir ayuda, dar cumplidos, asertividad, habilidades sociales, etcétera, ¿vale? Y yo sí que pondría aquí uno, como hemos comentado, pues de hábitos de vida saludables. Y si fuera específico de salud mental, pondríamos un quinto o un primer punto aquí que sería pues todo lo que tiene que ver con eh, psicoeducación emocional, pero sobre todo para reducir el estigma y el tabú, ¿no? Mirar, estos programas que yo estoy hablando incluyendo si queréis la parte incluyendo la parte que comenta María Rosario de hábitos saludables, se le conocen como programas de educación emocional o de aprendizaje emocional y social. O también, si queréis, se les conoce como programas de competencias socioemocionales, ¿vale? Que básicamente trabajan estos tres ingredientes. Entonces, con alguna variación que dependería del contexto en el que trabajáis, de la edad, etcétera, ¿no? Y reconociendo que tendría sentido, pues, hablar de psicoeducación emocional, de hábitos de vida saludables y a mí me gusta mucho el concepto de sentido de propósito, ¿no? Encontrar un porqué. Eso también yo creo que de una forma u otra debería estar en alguna dinámica, etcétera, dentro de, ¿no? Esto no simplemente que comentáis, que entiendo que ya controláis la materia, no es que, digamos, es algo que yo he comentado aquí de forma al azar o al albur, ¿no? Sino que cuando se hacen estudios, pues imaginaros, se analizan todos los programas de competencias socioemocionales que hay, ¿no? Y se ve qué componente trabaja cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí arriba tenéis los programas que son muy conocidos, Años Increíbles, con Step, Patch. Aquí hay programas muy conocidos a nivel internacional y aquí tenéis el porcentaje del componente que trabaja, ¿vale? Pero fijaros que todos o la mayoría de ellos trabajan el 100% habilidades sociales. Lo veis aquí que pone Social Skills, el último. Todos trabajan también la parte de identificar las emociones del otro, 100%, ¿lo veis aquí? O identificar mis propias emociones, un 93, 92%. ¿Vale? Es decir,
que vuestro comentario viene justificado por todos los programas que se trabajan a nivel mundial y que trabajan cada uno de ellos. Y aquí, claro, estamos evaluando los de competencias socioemocionales, pero en general lo que viene a decir es que si tuviéramos que trabajar en competencias emocionales y hubiera que teclear algunos componentes, deberían tener los que acabáis de decir vosotras. Si fuera suicidio, ¿no? Yo sí que incluiría pues el tema del propósito de vida o un plan de contingencia o psicoeducación emocional. Pero si estamos hablando de programas de socioemocional, fijaros, todos hablan de habilidades sociales, de identificar mis emociones y las del otro y del afrontamiento, herramientas de afrontamiento, que ya puede ser a nivel cognitivo, a nivel conductual, como por ejemplo técnicas de modificación del pensamiento, técnicas de parada del pensamiento, reestructuración cognitiva, técnicas de relajación, técnicas de mindfulness, técnicas de respiración diafragmática, etc, etc, etc. ¿Vale? Entonces, es para que veáis que, en general, las competencias socioemocionales, todos trabajan estos ingredientes, que son los que dijisteis vosotras, y si fuera de salud mental, yo incluiría el componente de psicoeducación emocional y el de hábitos de vida saludables. Y esto mismo, para que veáis, pasa también con los programas de suicidio. En los programas de suicidio, pues fijaros que también de una forma u otra trabajan casi todos competencias sociales, toma de decisiones, esto es importante. Luego, si me da tiempo, lo comentaré con el programa que desarrolló Adriana de el programa de Stanley Brown, de identificar señales, etcétera, que luego lo voy a comentar. Bueno, y todo lo que tiene que ver con el automanejo, que sería la autorregulación y el autoconocimiento. Es para que veáis que de una forma general todos trabajan una serie de ingredientes o componentes, ¿no? Si os gusta el tema del bienestar emocional, bienestar psicológico, hay muchos documentos, yo si queréis os doy más información, pero si os gustara el tema, pues por ejemplo, los libros de Rafael Vizquerra en español, hay uno que se llama Educación Emocional, propuestas para tutores y familias o algo así, ese es un libro muy interesante. En inteligencia emocional, pues también Pirámide tiene libros como por ejemplo el programa Intemo de inteligencia emocional, que nosotros lo aplicamos en colegios aquí en La Rioja y en niños con TDAH. Estos dos documentos también son muy interesantes respecto a el aprendizaje social y emocional. Hay mucha más información, simplemente no puedo desarrollarlo todo, ¿no? Pero al final estos programas de competencia socioemocional lo que trabajan de una forma general es las competencias socioemocionales es un proceso educativo por el cual la persona, digamos, mejora esas competencias en el sentido de conciencia, regulación, autonomía, etc, 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 ¿vale? Aquí, dependiendo del modelo, pues unos trabajan más la conciencia, otros la regulación, otros la autonomía, otras las habilidades, ¿no? Estas características que os he puesto aquí son las que propone el modelo de Vizquerra. Hay diferentes modelos, pues está el modelo de Goleman, ¿no? Pues que trabaja aspectos interpersonales e intrapersonales, como la conciencia, la regulación, pero también trabaja la motivación y las habilidades sociales. Este modelo de Vizquerra, de Rafael Vizquerra, que es un profesor de Barcelona, pues trabaja estos 5 ingredientes: la conciencia, la regulación, la autonomía, habilidades sociales y la toma de decisiones. La toma de decisiones, yo creo que para temas de salud mental, pues dependiendo del caso, pero no igual sería tan... Y incluso aquí Vizquerra pone otro factor más, que es habilidades para la vida. Pero bueno, en general son competencias que yo creo que lo que permiten es pues dotar a las personas de herramientas para afrontar los diferentes avatares de la vida, capacitarse, mejorar su bienestar, ¿no? Y muy importante, si damos por hecho que hay programas de intervención, es porque esos programas, obviamente, las personas pueden aprender. Es decir, son programas que entienden que el comportamiento humano se puede cincelar, cambiar. Si fuera algo cerebral o algo genético, no tendría sentido este tipo de programas. Entonces, damos por hecho que el comportamiento humano se puede aprender o reaprender, cambiar, cincelar, modificar. Y que obviamente esta serie de competencias emocionales son muy importantes para el ámbito educativo, para el ámbito de la salud mental, pero en general para el desarrollo humano.
El otro día comentaba en la primera sesión que, claro, tener herramientas de competencias socioemocionales no solo es importante para mejorar tu bienestar o tu salud mental, sino que yo como padre pues tengo más herramientas de regular emocionalmente, de saber gestionar el comportamiento de mis hijas, de tener un comportamiento menos violento, más asertivo, más democrático. Es decir, que no solo tiene un beneficio o un eco en el campo de la salud mental, sino como padres, como profesores, como profesionales, es decir, que tiene un eco más allá, incluso también desde el punto de vista laboral, porque si yo sé, tengo herramientas para trabajar en equipo, para regularme, para conocer las emociones del otro y las mías, y que entro en una sala y soy capaz de identificar sus emociones, etcétera, eso mejora mi satisfacción vital, ¿entendéis? ¿No? Entonces, no solo tiene un impacto en la salud mental, sino tiene un impacto en todas las esferas del desarrollo de la persona. ¿Podrá tener un problema? Pues sí, porque el sufrimiento forma parte de la vida. Lo que estamos hablando es que tendría más herramientas para poder afrontar esos avatares de la vida, ¿vale? Obviamente esto depende también de aspectos culturales, sociales, porque no es lo mismo trabajar en una región que en otra, etcétera. Pero también entronca con esa visión humanista, entronca con esa visión de los pilares del sistema educativo, de la diversidad y de la inclusión y de la equidad, etc, 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 ¿no? Y hay muchos programas. Aquí yo voy a desarrollar sobre todo el CASEL, que son los programas de aprendizaje social y emocional, que en esencia trabajan, pero hay otros como el Ruler, no sé si os sonará, este se implementó aquí en La Rioja en los centros educativos, el grupo GROP, que es el grupo que comentaba de Rafael Vizquerra, o el programa Intemo, que es el programa desarrollado por unos profesores de la Universidad de Málaga, por Pablo Berrocal, que es un profesor muy bueno en el campo de la educación emocional. Importante, que no se me olvide, nota a pie de página, no es lo mismo inteligencia emocional que educación emocional. La inteligencia emocional son una serie de habilidades que tenemos las personas. Pues si trabajamos dentro del modelo que se le conoce como el modelo de Mayer y Salovey, que es el programa en el que se fundamenta el programa Intemo, y es un modelo que está científicamente avalado, ¿no? El modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey, ¿vale? Ese programa pues habla de que la inteligencia emocional tiene 4 ramas o 4 habilidades, ¿no? Que serían, pues imaginaros, la conciencia emocional, la facilitación emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional. Estas son las 4 habilidades del modelo de Mayer y Salovey. Ya he comentado que está el modelo GROP, que es el modelo del grupo de Vizquerra, educación emocional, con sus 5 también herramientas. El programa Ruler también genera una serie de herramientas que es de un grupo de la Universidad de Harvard, ¿vale? Luego estaría el modelo más clásico, que no, digamos, es el más consensuado, que es el modelo de inteligencia emocional de Goleman, ¿no? Que está muy utilizado sobre todo en el campo de las empresas, en el ámbito laboral, y es un librito que si no leísteis, el de inteligencia emocional, pues es un librito guapo, ¿no? O por lo menos interesante, ¿no? Y luego está el modelo CASEL, que es el modelo que bueno, se denomina pues, aprendizaje socioemocional, ¿no? Que en esencia trabaja esas herramientas que hemos comentado, que son las que tenéis aquí en este dibujito, que son los 5 ingredientes que de una forma u otra más o menos dijisteis. Conciencia emocional, autocontrol, que es la regulación, la conciencia social, que si queréis es la parte más de habilidades sociales, y la toma de decisiones. Ese sería un poco el contexto que trabaja este programa. Los programas de aprendizaje socioemocional, que tienen en cuenta esta serie de dimensiones que ya habéis comentado vosotras, hay estudios a nivel mundial y os pongo estos 2, que son los más importantes del mundo, que son metaanálisis, ¿no? Es análisis de análisis, donde viene a decir un poco los beneficios que tienen esta serie de programas, ¿no? Que trabajan esta serie de competencias socioemocionales, ¿eh? Es decir, que lo que estoy transmitiendo aquí es que son programas que están validados científicamente y que han demostrado el impacto que tiene en la vida de las personas. En estudios, pues aquí estamos hablando de muestras de más de 500.000 estudiantes no sé si eran de 200 y pico países. O sea, de 200 y pico países, no, de 53 países, y más de 250 estudios, publicados
en revistas de impacto, es decir, con calidad científica, etcétera, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues se recoge mucha información. Aparte de que se recoge mucha información, también hay estudios que indican que no solo tiene efectividad, sino algo que es muy importante, que son eficientes o coste efectivos, es decir, que invertir €1 o $1 es positivo, en el sentido de que se invierte o se recupera ese dinero. Lo que dice clásicamente la OMS es que por cada euro invertido, de forma general, en salud mental, y dependiendo del país, si es en vías de desarrollo, si es high income, etcétera, pues por cada euro invertido, para cada dólar invertido, dependiendo del estudio, se recupera entre 20 y 80 dólares o euros, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos está a la par, ¿no? Por lo tanto, este es un dato muy importante de que trabajar en salud mental no es un gasto, es una inversión. Importante esto, porque a veces cuando se habla con personas se habla de que es un gasto. No, es una inversión, porque por cada euro invertido recupero 20, dependiendo del país, y hasta 80 si es en países en vías de desarrollo. Pero no solo eso, que es un beneficio general en esta serie de competencias, sino que mirad, fijaros, estos son los valores G, son tamaños del efecto. Los tamaños del efecto involucra el impacto que tiene la intervención en los estudiantes, ¿no? O en las personas. Entonces, lo que viene a decir es que en torno a punto 2, punto 3 son tamaños del efecto medio, es decir, que tiene un impacto claro en la vida de las personas, ¿no? Entonces, estos programas de competencias socioemocionales a nivel mundial lo que dice es que reducen todo lo que tiene que ver con la sintomatología ansioso-depresiva emocional. Aquí se llama angustia emocional, pero vamos a llamarlo dificultades de ajuste emocional. Mejoran las habilidades sociales. Mejora todo lo que tiene que ver con las creencias y actitudes hacia los problemas de salud mental. Tiene un impacto en el rendimiento académico, en el funcionamiento escolar, en concreto en el rendimiento académico. Sigo, porque digamos que mejora actitudes hacia comportamientos cívicos, mejora la relación con tu grupo de iguales, reduce los comportamientos disruptivos. Es decir, que lo que estoy transmitiendo aquí es que los programas que trabajan competencias socioemocionales como regulación emocional tienen un impacto no solo a nivel de las personas y de sus familiares, a nivel de salud mental, de bienestar, de reducción de la ansiedad, de la depresión, del bullying, del ciberbullying, del rendimiento académico, sino que además tiene un impacto a nivel escolar, reduce la deserción escolar, reduce el ciberacoso, y aparte de eso, estas personas pues mejoran sus habilidades de empleabilidad. Por lo tanto, es una inversión, yo creo que muy interesante esta educación emocional y sus beneficios, ¿no? Sobre todo rendimiento académico, habilidades que les preparan para el futuro, no solo en salud mental, sino en el trabajo. Es decir, que ese beneficio se mantiene a largo plazo. Esos adolescentes a largo plazo, pues ese beneficio lo siguen manteniendo, ¿no? Por lo tanto, tiene un impacto en el ámbito educativo, que es un poco de lo que estoy hablando yo, pues no solo en el alumno, sino también en el profesorado, en el centro educativo, etcétera, ¿no? Y aquí lo dejo, como os voy a dejar la presentación en el campus virtual, pues simplemente lo dejo anotado, que cada uno de estas ramas que yo comentaba, pues de la autoconciencia, ¿no? Pues trabaja, ¿no? Imaginaros que queréis desarrollar un programa, ¿no? Pues la autoconciencia trabajaría con esa idea de reconocer tus propias emociones, ¿no? Y cómo influye en tu contexto, ¿no? Entonces, habría que trabajar elementos de identificar emociones, etc, 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 ¿vale? Habría otro componente que es el autocontrol o la regulación emocional. Entonces, ahí hablamos sobre todo de el autocontrol, manejar emociones propias, etcétera, ¿vale? Luego vendría otro componente que serían las habilidades sociales, todo lo que tiene que ver con la empatía, la compasión, que yo creo que es una variable muy importante. Luego, habilidades también sociales, aquí digamos que se divide en dos, las habilidades sociales más a nivel de conciencia social, de empatía, de compasión,
de identificar esos valores sociales, etcétera. Y ya la parte más, si queréis, de habilidades sociales, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación, con la asertividad, con la escucha activa, etc, etc, etc. Y luego ya aquí, dependiendo del modelo, pues se podría considerar la toma de decisiones responsable, etcétera, ¿no? Ese es un poco el contexto en el que estamos trabajando y obviamente, si estuviéramos en el contexto educativo, que no tiene por qué ser el caso, pero podría ser, aquí os pongo un poco como qué 10 cuestiones deberíamos tener en cuenta para que el programa tenga más éxito de ser implementado y que salga exitoso. No quiere decir que lo vaya a ser, ¿entendéis? ¿No? Pero es como qué variables deberíamos tener en cuenta a la hora de implementar un programa. Aquí lo voy a llevar al contexto educativo, pero que me valdría muy similar para un contexto sanitario o sociosanitario, etcétera, ¿vale? Entonces, ahora luego lo voy a desarrollar más paso por paso, ¿no? Pero primero hay que explicitar de forma muy clara las habilidades que se va a trabajar ahí, ASE es aprendizaje social y emocional, ¿vale? Entonces, esto lo voy a comentar a continuación, pero es muy importante pues que se tengan en cuenta las habilidades a trabajar, de manera explícita. Es muy importante pues que ese programa de aprendizaje socioemocional esté embedido, esté involucrado, esté desarrollado en el plan del centro, ¿no? Como instrucción académica. Es muy importante también dar voz a los pacientes, a los alumnos, a las familias, a los profesores. Es decir, empoderar a los agentes que están en la base del programa y potenciar o promover una participación activa de los estudiantes en el propio desarrollo del programa o en la propia involucración y también de los familiares, los profes, etcétera. Esto es muy importante, porque imaginaros que es un caso real esto de cuando se quiso implementar, por ejemplo, el programa Kiva, el de bullying, en algunas regiones, bueno, pues se pensaba que como ya ha funcionado en Finlandia, iba a funcionar en España, ¿no? Y uno de los problemas del no éxito, es decir, del fracaso del Kiva en España, es porque cuando se implementó no se tuvo en cuenta a todos los agentes de los centros educativos. Pues, por ejemplo, se implementa y resulta que los padres o las madres no quieren que se implemente, o los propios orientadores, o los propios profesores. Entonces, claro, si no se tiene en cuenta a todos los agentes y todos los agentes están de acuerdo en implementarlo, si no es así, el programa está condenado al fracaso. Por lo tanto, es muy importante a la hora de implementar el programa que todos los agentes importantes en el programa estén de acuerdo en implementarlo, ¿vale? Que parece de perogrullo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en algún centro educativo puede ser pues, que un orientador no quiera participar por el motivo que sea y automáticamente el programa ya no tiene el mismo impacto. Bueno, es muy importante, obviamente, trabajar ese clima de centro educativo, ese clima de aula, ese clima de sistema, si queréis, dentro de un hospital, me da igual, es decir, hay que trabajar ese clima de equitativo, de promover el sentimiento de pertenencia. Es muy importante también que, claro, las personas que lo implementan, los profes, los psicólogos, tengan habilidades socioemocionales. No hacer como aquel pues que estaba dando un curso para dejar de fumar un profesor y cuando salía al descanso fumaba. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que, claro, que si yo voy a dotar a los jóvenes de competencias socioemocionales, el profesor debería estar formado y ser ejemplo de competencias socioemocionales. A ver, tampoco digo que sea, digamos, un 10 en competencias socioemocionales, pero debería tener herramientas, porque si no las tienes, no tiene sentido que tú desarrolles competencias socioemocionales en alumnos o en padres o en profesores cuando tú no las tienes. Esto es un poco la cuestión, ¿no? Habría que trabajar a nivel de igualdad y convivencia de centro, habría que trabajar también la accesibilidad a todos, es decir, que el programa llegue a todos, con personas con algún tipo de diversidad funcional, etcétera. Es muy importante que haya una cultura de participación, como he dicho. Es muy importante que todo el mundo esté de acuerdo en implementar el programa, tanto dentro del centro como fuera del centro. Y es muy importante, y esto no me canso de repetirlo, que hay que evaluar. Lleva tiempo y esfuerzo, pero hay que evaluar el programa antes, durante y después. No tiene sentido implementar un programa para la reducción del estrés o para la reducción del bullying, etcétera,
si yo no lo evalúo. ¿Entendéis? Tengo que evaluar. ¿Qué ocurre? Que evaluar lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva un consumo de recursos, pero en general hay diseños que permiten la evaluación. Y eso es muy importante. Es la calidad del proceso educativo o la calidad en el sentido educativo porque son competencias socioemocionales que se educan, ¿no? Pero me da igual, cuando tú, ya sea en el sistema sociosanitario, en el sistema sanitario, en el sistema educativo, cuando tú implementas un programa, hay que evaluar si el programa funciona. Lo voy a comentar ahora al final de esta conferencia, pero es que estamos viendo que hay personas que implementan programas y la gente en vez de mejorar empeora. ¿Os imagináis implementar un programa de salud mental en un centro educativo, en un centro sanitario y que las personas en vez de mejorar empeoren? Bueno, pues hay casos donde se ve que la intervención psicológica puede tener efectos negativos. Por lo tanto, antes de implementar una intervención, hay que ver si ese programa de intervención, el caso que os estaba poniendo ahora era la terapia dialéctico-conductual, que es una terapia que se utiliza en psicología, que está desarrollada sobre todo para personas que tienen un trastorno de la personalidad que se llama el trastorno de la personalidad límite o borderline. Pues a alguien se le ocurrió ese programa llevarlo a las aulas, ¿no? Y lo que se encontró es que después de 20 sesiones, por término medio, el aula o el colegio había empeorado. Y esto entronca con los efectos perniciosos o los efectos negativos que puede tener una intervención psicológica. Incluso cuando tú lo haces de buena fe, con conocimiento científico, es que intervenir puede tener consecuencias positivas, que es lo que ocurre con bastante frecuencia, o negativas. O la mezcla. Hay un fenómeno que no sé si conocéis que se llama el fenómeno del contexto... la paradoja del contexto saludable. Y esta paradoja del contexto saludable pasa, por ejemplo, en el caso del bullying, ¿no? Que cuando se implementa un programa de bullying en un centro educativo, por término medio, las personas, digamos, mejoran su salud mental, su bienestar, reduce la prevalencia de bullying. Pero en algunos casos, algunos niños y niñas empeoran. Y esto pasa mucho en las intervenciones psicológicas. Y esto entronca con algo que comenté yo el otro día, que es que hay que intervenir cuando hay que intervenir y no hay que intervenir cuando no hay que intervenir. ¿Por qué? Porque igual un adolescente no quiere pasar por un programa de intervención, o sí, ¿no? Pero prefiere estar mirando el teléfono o jugando en el parque al balón, por decir otras cosas, ¿no? Por lo tanto, cuidado con esta idea de que continuamente tiene que haber una intervención psicológica, porque en algunos casos podrían empeorar. De hecho, hay una hipótesis que se llama la hipótesis de la inflación diagnóstica, que en la medida en la que yo le enseño a las personas vocabulario psicológico, eso hace que estén más atentos a lo que les pasa. O sea, que esto que me dices que es esta preocupación y este miedo a lo que pasa en el futuro se llama ansiedad. Entonces, claro, la persona automáticamente ya tiene una herramienta para etiquetar esa emoción que se llama ansiedad. Entonces, en algunos casos, a veces no es necesariamente positivo dotar a la gente de determinadas herramientas. En general, sí. Esto pasa también en programas, pues, por ejemplo, de la conducta alimentaria, ¿no? Cuando se expone públicamente las diferentes herramientas, estrategias que utilizan para vomitar, etcétera, y se hace de forma grupal. Entonces, claro, todas las demás compañeras y compañeros aprenden de esas herramientas. Entonces, en vez de servir para algo positivo, lo que estás es dotando a la gente de herramientas para que tengan otras formas de vomitar, de hacer purga, etc, etc, etc. Con esto lo que quiero transmitir es que en general las intervenciones psicológicas funcionan en el campo de la salud mental, en general. Tiene un impacto en la salud mental, en el rendimiento, tiene un impacto en la familia, en el futuro, etc. Se está viendo que en algunos casos intervenir en cuestiones de salud mental puede haber que algunos casos que empeoren, es decir, que tenga un efecto negativo en la propia intervención. Y esto entronca con la idea de que no necesariamente hay que hacer intervenciones psicológicas en todo, y que en algunos casos hay gente que podría empeorar. Y esto es algo muy nuevo que no se había estudiado hasta hace relativamente poco, los efectos iatrogénicos de las intervenciones psicológicas, sobre todo en la población general, pero también obviamente en población clínica, ¿no? Entonces, mirar, si tuviéramos que diseñar unos ingredientes para implementar un programa, en esto lo voy a llevar al contexto educativo, pero casi me valdría también para el sistema sanitario,
habría que tocar estos ingredientes. Un inciso, ¿voy bien de ritmo? ¿Os parece interesante? Porque no sé si estoy aquí, lo de las tecnologías de la información, ¿os parece interesante lo que estoy comentando? ¿Y voy más rápido? ¿O ya lo sabéis? ¿No? Gracias por darme feedback. Bueno, entonces, ahora voy a comentarlo un poco todo por encima, pero sería un poco los ingredientes que hay que tener presentes, ¿vale? Ahora voy a ir desarrollando cada uno de estos elementos, ¿vale? Es decir, voy a ir uno por uno y en cada uno de ellos voy a comentar como 2 diapositivas, un poco para hacer una vista de pájaro de lo que deberíamos tener para implementar un programa de prevención, ¿vale? En el contexto educativo, me valdría también en un contexto sanitario, básicamente. Lo primero, todo programa de intervención debería tener un marco teórico sólido. Es decir, si yo quiero implementar un programa de competencias socioemocionales, yo tengo que tener un modelo teórico. Aquí lo que os estaba planteando es que el modelo teórico, en este caso, pues si estuviera en suicidio, pues podría utilizar un modelo socioecológico del suicidio. Si estuviera en, como es el caso, competencias socioemocionales, pues estaría hablando del programa o el modelo SEL, o el modelo del INTEMO, o el modelo de Vizquerra, pero todo programa de intervención tiene que tener un marco sólido. Y ese marco debería estar cimentado en la evidencia científica. Es decir, que no tendría sentido utilizar un marco que no ha sido demostrado científicamente previamente. ¿Vale? Esto es muy importante, pero con frecuencia nos encontramos que se desarrollan programas con unos mimbres muy poco sólidos. Aquí os pongo el ejemplo pues, del aprendizaje socioemocional, ¿no? Pues que se ha demostrado científicamente que este programa tiene una serie de componentes que se han implementado en diferentes partes del mundo y que los ingredientes esenciales son A, B, C y D. ¿Vale? Ese es un poco el contexto. De todas las herramientas, si hubiera que trabajar una, o cuál sería el principio rector, tendría que ver con la regulación emocional. Y aquí os pongo una imagen del test de los marshmallow o el test de los caramelos, los marshmallow por aquello de las, como esas nubes que aparecen en las pelis norteamericanas que están quemando en el fuego cuando están en un camping. Entonces, el test de los marshmallow básicamente era un test que se hacía, una prueba experimental para ver la capacidad de autorregulación o de autocontrol, en este caso de niños, ¿no? Entonces se les ponía un caramelo y se les decía, te pongo aquí un caramelo, pero si no te lo comes en los próximos 3 minutos, cuando venga te doy 3 caramelos. ¿No? Que esto es la vida. Entronca con la idea de postergar los reforzamientos, ¿no? Y bueno, pues ahí se veía la importancia de la autorregulación o la regulación emocional, que está definida como, de una forma muy global, la capacidad para conocer mis emociones y para regular mis emociones y las de los otros. Eso sería un poco el concepto de regulación emocional. Claro, ahí entran muchas cosas, ¿no? ¿Por qué el concepto de regulación emocional, me preguntaréis, es tan importante? Porque hay millones de estudios, tanto desde el punto de vista en el contexto educativo, como en el contexto, digamos, de vida en general, como en el contexto de tratamientos psicológicos, ya desde el punto de vista más psicológico-psiquiátrico, que han demostrado la importancia de la regulación emocional. Entonces, se fundamenta este componente en función de que la literatura previa ha dicho que un componente muy importante desde un punto de vista más educativo, desde un punto de vista más de población general, comunitario, hasta desde un punto de vista más psicológico-psiquiátrico, un componente importante tiene que ver con la regulación emocional. La regulación emocional es un componente muy importante porque está en la base de muchos otros problemas psicológicos. Por ejemplo, se está en la base de la conducta suicida. Se cree que uno de los principales problemas que está en la fundamento, en la base, en la esencia de la conducta suicida es un problema de disregulación emocional. Pero también se sabe, por decir otro caso, que está en la base de los problemas ansioso-depresivos. Alguien acaba desarrollando un problema de ansiedad y depresión porque en general suele tener un problema de regulación emocional, pero también
está en el fundamento de otros problemas. Pues, por ejemplo, se sabe que la disregulación emocional también está en la base, en las etapas iniciales o en los pródromos de trastornos mentales graves, como por ejemplo la psicosis. Por lo tanto, un componente muy importante de trabajar por A, por B o por C es la regulación emocional. Por lo tanto, fundamentación teórica muy bien cimentada, muy buena base y que haya sido demostrada empíricamente de forma previa, por lo menos el modelo teórico. Segundo, la importancia del componente de regulación emocional. Tercero, siempre que se trabajen competencias o tareas en clase o en un centro sanitario o en una unidad de infanto-juvenil, etcétera, siempre hay que trabajar los 3 ingredientes de una competencia: la parte más emocional, la parte más cognitiva y la parte más conductual. Esto es muy importante, la parte cognitiva, la parte emocional y la parte conductual. Y si hubiera que priorizar una, en el caso de las competencias socioemocionales, debería ser más la afectivo-emocional, la conductual, que la cognitiva. Importante esto, La cognitiva, en general, si hubiera que priorizar una, no sería la cognitiva. Hay estudios muy interesantes que indican que, en general, a ver, puede ser una persona que le venga mejor trabajar la parte cognitiva, pero en general se recomienda que se trabaje más la parte, en competencias socioemocionales, la parte más activa, emocional, conductual, de práctica y de transferencia, luego no solo en el contexto educativo y sanitario, sino en la vida general. ¿Vale? Esto es muy importante. Con esto no estoy diciendo que no tiene que haber una componente cognitivo, sino que es más interesante que haya una práctica emocional, conductual de las tareas que se van desarrollando, ¿vale? Esto es relevante, lo digo porque y entonces esto se puede implementar en los programas. Entonces aquí os pongo un ejemplo de un programa que me lo pasó mi compañera Beatriz Lucas Molina de la Universidad de Valencia, donde se ve cómo el programa de Best in Program pues para la adicción, ¿no? Entonces hay un fundamento y se ve cómo se trabaja la parte cognitiva, la parte emocional, la parte social y la parte conductual en cada uno de los, y entonces es un ejemplo de cómo se implementa un programa y se trabajan las competencias cognitivas, socioemocionales, conductuales, ¿vale? Luego, es muy importante, según los principios de la psicología, pasar a la parte que tenga una aplicación educativa, ¿no? Y para que tenga una aplicación educativa, es muy importante que este aprendizaje sea explícito, sea secuenciado en el paso del tiempo. Ahora lo voy a comentar esto, que esté enfocado a que concretamente en cada sesión se trabaje una actividad, una competencia socioemocional, que sea explícito, que se diga de forma explícita que se está trabajando competencias socioemocionales y en concreto hoy se va a trabajar la asertividad, que permita el desarrollo activo, la práctica activa en clase y diversificado. Cuanta más variedad, mejor. Aquí pongo siempre el ejemplo de evitar la muerte por PowerPoint, ¿no? Que a veces alguien se va a dar un programa y en vez de que practiquen y sean tareas diversificadas, y esto involucra que si roleplaying, que si vídeos, que si manualidades, etcétera, y coge y se pasa media hora presentando un PowerPoint. Entonces eso se le conoce metafóricamente como muerte por PowerPoint, ¿no? Entonces es muy importante pues que sea secuenciado, y esto lo voy a comentar ahora porque primero se empieza por habilidades de competencias de conciencia emocional, que sería el primer peldaño, y se acabaría con el último peldaño, que serían las competencias de regulación o comprensión emocional, de control emocional o de regulación emocional del otro. Entonces, digamos que los programas de competencias socioemocionales o los que permiten desarrollar ese bienestar emocional va por una serie de fases. No se puede empezar por la regulación emocional si antes no se ha adquirido la concienciación emocional. ¿Vale? Esto es muy importante, por eso se habla de secuenciado, ¿no? Y aquí lo pongo de otra forma, pero que sepáis que cuando los programas se implementan teniendo en cuenta secuenciado, activo, explícito y focalizado, el impacto es mayor. Por lo tanto, siempre que implementéis un programa, hay que tener en cuenta esto que es SAFE, ¿no? En inglés, ¿no? Secuenciado, que es lo que estoy comentando de la concienciación a la regulación emocional, formas de aprendizaje activo que operen y que se permita esa transferencia, trabajar concretamente en tareas muy específicamente bien diseñadas, porque a veces queremos hacer un programa
y en 50 minutos queremos trabajar 30 cosas, y no, es mejor poco y de calidad, muy focalizado, que no diversificar mucho en diferentes componentes, ¿no? Y explícito, decir que se está trabajando de forma concreta, ¿no? También es muy importante lo que estaba comentando de secuenciado, ¿eh? Entonces, primero es mejor trabajar habilidades de, si tuviera que desarrollar un programa en un semestre, en niños o en adolescentes, pues trabajar primero por habilidades más de corte intra, no me gusta ese concepto, intrapersonal o inter, no me gusta mucho, ¿no? Porque lo de intra-inter es dudoso conceptualmente hablando, pero bueno, entenderme, que la idea un poco es trabajar pues más la concienciación y la regulación, y luego ir ya hacia habilidades más de corte social, ¿no? Eso es un poco la secuenciación que tendría un impacto mayor en las personas, ¿no? En general, también es muy importante la dosis, es decir, cuántas sesiones, ¿no? Y aquí, dos cosas. Primero, es mejor trabajar pocos módulos al 100% que no muchos módulos al 30%. Es decir, es mejor trabajar poco y de calidad que no mucho y no acabar los módulos. Y luego, en general, se considera que el número de horas de intervención podría estar en torno los 10, 15 horas. Es decir, 10 o 15 semanas. Habría que ver un poco cuántas horas por semana, etcétera, pero imaginaros, 1 hora a la semana durante 12, 13, 14 semanas sería un poco el intervalo que se recomienda. Ahí, claro, se puede ser una hora a la semana, que suelen ser 50 minutos, ¿no? Y actividades por semana. Entonces ahí hay ya variaciones, pero es muy importante. Primero, es mejor trabajar poco y de calidad que no mucho y dejarme por el camino cosas. Y sobre todo se estima que ¿cuántas horas serían necesarias? En torno a 12, 15, depende del estudio, depende de la edad, depende del país, de muchas cosas, ¿no? Pero eso sería un poco la dosis a poner, ¿no? Y el concepto de que los programas no sean estancos, ¿no? Pues, por ejemplo, el protocolo transdiagnóstico de Barlow, que es algo que implementamos nosotros en La Rioja, pues hay módulos. Entonces, dependiendo del grupo de la persona, tú puedes implementar un módulo u otro, ¿no? Entonces, también esa idea de que sea un poco flexible, es decir, que haya un programa, pero que haya cierta flexibilidad, que no sea algo rígido, ¿no? Bueno, es muy importante evaluar. Lo que no se evalúa no se mejora, y lo que no se mejora empeora, ¿vale? Por lo tanto, para mejorar hay que evaluar. Y aquí no puedo insistir mucho porque esto daría para un máster, pero quiero que sepáis que tiene que haber una serie de pasos, ¿no?, para evaluar. Primero, ¿es necesario implementar el programa? Segundo, ¿qué recursos hay? Tercero, ¿cuáles son los objetivos? Cuarto, ¿cómo lo implemento? ¿Cómo evalúo? Y luego el informe final. Es decir, que hay una serie de fases que yo no puedo desarrollar aquí, pero es muy importante el proceso de evaluación de la calidad del programa. Entonces, simplemente un poco que sepáis que hay que poner objetivos primarios, secundarios y evaluar. Y evaluar involucra evaluar antes, con un pretest, y luego con un post-test y con un seguimiento, etcétera, ¿vale? Hay objetivos primarios, secundarios, sin más. Es muy importante pues que haya una participación activa del alumnado, que los grupos sean más bien heterogéneos, que las metodologías sean participativas. Aquí yo siempre pongo el ejemplo, en niños, ¿no?, de lo que se denominan los materiales viajeros, ¿no? Como es muy bueno pues que hagan materiales que salgan fuera de clase, ¿no?, que los lleven a casa, que trabajen en casa, que vuelvan, para que se provoque que el programa esté dentro del aula y fuera, pero también que se transfiera a situaciones fuera del aula, ¿no? Por lo tanto, es muy importante considerar la importancia del estudiantado. Es muy importante adaptar el programa a la etapa evolutiva. Y aquí quiero poner un ejemplo para que quede claro. Pues imaginaros este programa, ¿no? Un programa para para prevención de adicciones. Pues dependiendo de la edad, no tendría sentido implementar todos los componentes. Por ejemplo, igual en primaria lo que tiene más sentido es trabajar sobre creencias a nivel del consumo de drogas, habilidades de presión grupal. Igual en primero y segundo de la ESO no. En primero y segundo de la ESO igual tiene más sentido trabajar habilidades de autocontrol, habilidades sociales, pero igual en tercero y cuarto sí tiene sentido pues trabajar en chicos de riesgo, porque ya sabemos que es una edad
en torno a 14, 15, que es una etapa de riesgo, entonces ahí sí que tiene igual sentido volver a trabajar otra vez, pues resistencia al grupo, ¿no? Pues con habilidades como, por ejemplo, el disco rayado, la claudicación simulada, ¿no? Que es la idea de ceder terreno sin cederlo, o la idea del banco de niebla, ¿no? De ceder terreno sin cederlo, o el disco rayado, que es decir lo mismo, ¿no? Pues imaginaros que ante una presión de un compañero de, venga, vamos a tomar vino, a beber alcohol, y el compañero dice, no, no me gusta el alcohol, si te parece bien, no tomo nada. Y el compañero le insiste, no, no, pero es que si no vas a tomar alcohol con nosotros, no eres de nuestro grupo. Y entonces ahí el chico o la chica tiene que tener una herramienta, una habilidad, una asertividad, una competencia que tiene que ver con la asertividad, que es la del disco rayado, ¿no? Que es repetir lo mismo sin ceder. Y en este sentido, pues, bueno, pues eso no tiene nada que ver, que yo beba vino o no con vosotros, no tiene nada que ver con mi amistad, yo os puedo acompañar y estar con vosotros sin beber, y si el otro sigue, pues lo mismo, y seguir un poco en esa idea de practicar esas herramientas para no ceder ante la presión grupal, ¿no? Es muy importante, pues, que los profesionales o los docentes estén formados en habilidades socioemocionales. Estoy cansado de ver gente que habla de competencias socioemocionales y el que habla posiblemente es el que menos competencias tiene. Entonces, bueno, que ya sabéis que hay que predicar con el ejemplo, comportamiento genera comportamiento, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, hay estudios que indican, pues claro, que en la medida en la que el profesional, el docente, etcétera, tiene más habilidades socioemocionales, pues obviamente el impacto sobre el programa es mayor, ¿no? Tiene mayor beneficio sobre el programa, ¿no? Y luego, bueno, pues para ir acabando esta parte, esto me lo paso con vuestro permiso, y llegaríamos al último bloque, que sería o epígrafe o punto de estos 10, que es el pensar siempre que se implementa un programa tiene que haber una intervención a nivel de centro educativo, ¿no? O de centro sanitario, ¿no? Que se le conoce como el Whole Approach, ¿no? En este caso, un enfoque integral, ¿no? Entonces, es muy importante que no solo abarque los niños, ni los adolescentes, ni los adultos, sino también las familias, también los profesores, también los bedeles y también pues los docentes, ¿no? Es decir, que hay que involucrar en el programa a todos los agentes, eso sería lo más importante. Y entonces aquí os pongo este ejemplo como de Villa enfoque integral, ¿no? Entonces, claro, los cimientos es la parte más de liderazgo y gobernanza, ¿eh? La parte más de la estructura, las puertas, las ventanas, etcétera, sería pues que el centro educativo es un espacio seguro, inclusivo, equitativo. La parte más, digamos, si queréis, de los sistemas internos, más si queréis, los armarios, etcétera, y lo que no se ve tanto ahí sería más el aprendizaje socioemocional. Y luego ya la conexión con las puertas, etcétera, sería la conexión con la comunidad, con el barrio, con las familias, con el sistema sanitario, etcétera. ¿Vale? Eso es un poco el concepto del enfoque integral, en este caso, ¿no? Y os comentaba también antes que cuando implementamos un programa, por ejemplo, a veces los programas de salud mental suelen tener un efecto, un impacto negativo, ¿no? Que se le conoce como la paradoja del contexto saludable, sobre todo en el caso del bullying, ¿no? Está en el contexto del bullying, pero también se ha dado en otros fenómenos, como por ejemplo os comentaba antes, la terapia dialéctico-conductual en contextos educativos, y como todo el conjunto de la clase en términos por valor medio empeoraron, ¿no? Entonces, lo que yo transmití con esto es que cuando se implementa un programa, en general muchas personas mejoran entendiendo la mejoría, pues en términos de mejor rendimiento académico, mejores relaciones sociales, disminución de la ansiedad, de la depresión, etcétera, pero en algunos casos algunas personas podrían empeorar, ¿no? Es decir, que provoca un efecto iatrogénico en ese grupo de personas, ¿no? Y luego, simplemente aquí, ya cambiando de tercio, una vez hecho esa pequeña introducción respecto a cuáles son esos 10 grandes bloques, ¿no? Y lo que comentaba antes de ese aprendizaje socioemocional y de la importancia de las intervenciones psicológicas en suicidio, etcétera, y de cuáles son los componentes esenciales,
Y luego esos 10 pasos que habría que tener en cuenta de una forma general para implementar un programa, pues aquí yo os iba a poner algún ejemplo, ¿no? De cómo la intervención en el contexto sanitario, educativo, etcétera, tiene un impacto en la vida de las personas, ¿no? Entonces, aquí os quería poner algún ejemplo, pues os podría poner 2, ¿no? O 3, pero para que veáis, por ejemplo, uno, el modelo teórico se le conoce como el modelo transdiagnóstico, que es que se cree que en la base de los problemas psicológicos hay una serie de ingredientes que son comunes al conjunto de problemas psicológicos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de la ansiedad y la depresión, se ve que un alto neuroticismo, que una baja capacidad de autocontrol o autorregulación, que problemas en las funciones ejecutivas, que tiene que ver con el córtex prefrontal, la planificación, la memoria de trabajo, la inhibición, el shifting, etcétera. Esos son componentes que están en la base de un amplio conjunto de problemas psicológicos. Hemos comentado aquí que la disregulación emocional o el problema de regulación o de autorregulación está en la base de muchos problemas, ¿no? He comentado antes pues, que la disregulación emocional está en la base del suicidio, está en la base de los problemas ansiosos depresivos, está en la base de las adicciones, está en la base de la psicosis, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta del millón es, ¿realmente hace falta un programa para cada problema psicológico o tendría sentido trabajar una serie de ingredientes comunes a un amplio conjunto de problemas psicológicos, como por ejemplo la regulación emocional? ¿No? O lo que comentabais antes, ¿no? Las habilidades sociales o la capacidad de afrontamiento, ¿no? Que puede ser técnicas de relajación, técnicas de respiración o técnicas de no evitación, ¿no? Que sabemos que está en la base también de la incubación de la respuesta por reforzamiento negativo, etcétera, ¿no? Entonces, este estudio que tenéis aquí, que es una revisión sistemática, encontró que hay una serie de ingredientes que están en la base de los diferentes problemas psicopatológicos en juventud, ¿no? En la adolescencia y en jóvenes, en adultos jóvenes, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no tendrá sentido hacer un programa que trabaje sobre estos ingredientes que son comunes en vez de hacer millones de programas para cada uno de los problemas? Pues eso es lo que plantea el protocolo transdiagnóstico o los modelos transdiagnósticos. Ver cuáles son los fenómenos que están en la base de un amplio conjunto de problemas. Eso es un poco lo que plantea los modelos transdiagnósticos, ¿vale? Que es que, ¿qué mecanismos comunes hay? Por ejemplo, la regulación emocional, que están en la base de la conducta alimentaria, que serían los TCA, la depresión, la ansiedad, el suicidio, etcétera. ¿Entendéis un poco cuál es el medio de la cuestión? Esto es un modelo muy actual, ¿no? Que se cree que es. También es verdad que cuando hablamos de psicopatología, la gente piensa que son como compartimentos estancos, ¿no? Por un lado está la ansiedad, por otro está la depresión, pero nosotros entendemos que los modelos psicopatológicos es un espacio multidimensional, esto daría para hablar mucho más tiempo, donde la persona es una bolita y está en un valle, y en ese valle es donde se supone que hay un trastorno, ¿no? Entonces, hay también una continuidad que tiene que ver con el concepto de transdiagnóstico. Pues en este de arriba está el valle de la depresión, que está muy pegado, por eso se habla de comorbilidad ansioso-depresiva o los problemas internalizantes, porque es la ansiedad y la depresión, muy pegado al campo de la ansiedad, ¿vale? Entonces, el concepto de transdiagnóstico también tiene sentido porque los problemas psicopatológicos no son categorías estancas, separadas, sino que tienen también relación. Entonces, tiene sentido, si esto es un continuo ansioso-depresivo, pues tiene sentido trabajar o pensar que hay mismos mecanismos etiológicos o etiopatogénicos o mismas razones que están en la base de esta continuidad ansioso-depresiva, ¿vale? Eso es un poco lo que quería comentar aquí, ¿no? Y también la evolución es transdiagnóstica. Hay mecanismos, por ejemplo, insomnio, que en función del paso del tiempo a una persona puede evolucionar hacia ansiedad, otro puede evolucionar hacia depresión y otro hacia psicosis, pero todos parten de un mismo principio que podría entroncar con esa idea de transdiagnóstico, que a su vez entronca con los modelos de estadificación, que es en función de dónde esté la persona, introducir un programa psicológico u otro, ¿no? Hay muchos manuales, pues aquí tenéis los manuales más de transdiagnósticos de OSMA, traducidos al español, que son más para adultos, o más los de niños y adolescentes que están traducidos por el grupo de Bonifacio Sandín de la UNED, ¿no? Estos serían un poco los manuales que habría que, si os gusta este modelo,
que habría que tener en cuenta. Estos modelos suponen que hay una serie de dimensiones, como comenté antes, pues más bien el neuroticismo, el ánimo depresivo, que están en la base de ese conjunto de problemas, ¿no? Entonces, mirad, simplemente un poco para que veáis que nosotros hicimos un estudio, lo implementamos en más de 700 jóvenes de toda España que tenían problemas emocionales, ansiosos o depresivos. Les hicimos un programa de 10 sesiones. En cada una de esas sesiones trabajaba estos componentes: psicoeducación emocional, habilidades de regulación emocional y mindfulness, atención plena, flexibilidad cognitiva y exposición, ¿vale? Que un poco es lo que comentabais antes vosotros. No había tanto habilidades sociales, pero bueno, porque esto ya entronca más con problemas de salud mental, etcétera, ¿no? Se desarrolló una serie de actuaciones. En esta página web tenéis los ejercicios que se hacen en ese manual. Y bueno, aquí tenéis uno, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el modelo ARCO, que es que la persona identifique siempre en una emoción o en un evento lo que pasa antes, lo que pasa durante y lo que pasa después. Que esto entronca con un modelo clásico de la psicología que es el ABC, ¿no? Que es antecedentes, behavior o consecuencias, y en el modelo cognitivo es A de antecedentes, B de creencias, de beliefs, y C de consecuencias. Entonces se le enseña a la persona que sepa identificar el ABC, ¿no? Que siempre que pasa A, viene B y después de B viene C, ¿no? Y eso tiene consecuencias a corto y largo plazo. Es para que veáis un ejemplo de cómo se trabajaría, ¿no? Bueno, pues hicimos un estudio, pues que a un grupo le aplicábamos el protocolo transdiagnóstico, a otro pues una relajación progresiva, y lo seguimos longitudinalmente durante 12 meses, ¿no? Y fijaros lo que encontramos, ¿no? Al cabo de 12 meses, que es el punto 4, uno sería evaluación del pretest, 2 sería después de las 10 sesiones, después de 10 semanas, el post-test, el 3 sería la evaluación a los 6 meses y el 4 sería la evaluación a los 12 meses. Pues fijaros cómo disminuye la puntuación en depresión, pasa de 13 puntos a 7 puntos. Es decir, en 10 horas casi se disminuyó la puntuación en ansiedad, en depresión, ahora lo vais a ver, a la mitad. Y esto de aquí arriba son tamaños del efecto, que para los que os guste esto de la psicometría y la estadística, tamaños del efecto por encima de 0.6, 0.7 ya son, bueno, es 0.8 large, que son amplios. Pero fijaros que el impacto que tiene, no solo a nivel significativo, sino tamaño del efecto, sentido clínico, ¿no? Pero fijaros, por ejemplo, que la conducta suicida en una escala de 1 a 5 se reduce un punto. Esto es muchísimo, ¿eh? El impacto que tiene el desarrollo de competencias socioemocionales, de regulación emocional, de psicoeducación emocional, etcétera, ¿eh? O a la inversa, no solo se reduce la ansiedad y la depresión, no os puedo poner aquí todos los datos, ¿no? Y el neuroticismo, incluso los padres también refieren que mejoran a nivel de salud mental, es decir, que el impacto no solo es auto, sino hetero, ¿eh? Y mirar, por ejemplo, en una escala de 0 a 100, que el sentimiento de calidad de vida percibida, de funcionalidad, mejora 20 puntos. Es para que veáis un poco cómo las intervenciones psicológicas, esto en la vida de un adolescente que tenía sufrimiento, porque esos adolescentes tenían una puntuación de 15 puntos en ansiedad y depresión, en 2 escalas de ansiedad y depresión, entre 10 y 15 puntos. Es decir, que son chicos que ya tenían cierta problemática emocional que no llega a la frontera clínica, pero sí subclínica, ¿no? Para que lo veáis en términos, un adolescente en esas 10 semanas, pues si cada semana más o menos tienen entre 30 y 35 horas de clase, en 10 semanas tienen 325 horas, ¿no? Pues esos cambios, que estamos hablando que se redujo a la mitad casi la puntuación en ansiedad, en depresión, etcétera, son 10 horas de 325. Es decir, 1 hora a la semana por las 30 o 35 horas que pasa en el colegio, que eso es un 2 o un 3% del tiempo. Es decir, que con un 2 o 3% del tiempo, el impacto que tuvo en su salud mental es altísimo. Y eso, a su vez, mejoró el rendimiento académico, etcétera, ¿vale? Pero que sepáis que el impacto fue altísimo, ¿no? Esto me lo paso. Y luego aquí os quería hablar de un trabajo que estamos haciendo ahora, que simplemente os lo comento, y con esto, esto si queréis os lo dejo. Es un programa que se utiliza para la prevención de la conducta suicida para profesores, para maestros, que es el QPR, y os lo dejo aquí para que lo tengáis, pero quería comentar que en nuestro grupo estamos trabajando en un programa que se llama Positivamente, que lo está llevando Adriana, y ya lo hemos implementado en varias comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Y trabaja
estos componentes, que es lo que casi dijisteis vosotras al inicio, ¿no? Psicoeducación, regulación emocional, que sería el 2, resolución de problemas, habilidades sociales, y algo que era búsqueda de ayuda. Es decir, que los que hablasteis al principio lo clavasteis los resultados, ¿no? Y luego además del QPR, este es otro que ha demostrado eficacia, que sería este último, el punto 5, se le conoce como el plan de seguridad de Stanley Brown, ¿no? Entonces se les explica que tienen que aprender una serie de habilidades que tienen que ver, pues, con señales de alarma, con estrategias internas para salir adelante, con profesionales y recursos, etcétera. Bueno, lo tenéis aquí, y aquí os ponía un ejemplo, y aquí os ponía un poco los efectos negativos de los programas, ¿no? Y este es el que os comentaba yo antes de, si veis aquí el resumen, que al final, implementando este programa para mejorar esas competencias socioemocionales, con la terapia dialéctico-conductual, todos se empeoraron, ¿no? Así que, como ya comenté el otro día, tan importante es intervenir cuando hay que intervenir y no intervenir cuando no hay que intervenir. Y ya, bueno, con esto acabo y no robo más tiempo, pero me gustaría acabar con este cuento. Y con eso acabaríamos. Como estaba hablando un poco del suicidio, pues hay una película que se llama El sabor de las cerezas, que tiene unos años, pero hay un poco, viene a hablar de lo siguiente, ¿no? Y con esta reflexión ya acabamos. Cuenta la historia de un hombre que había decidido suicidarse. Sale de casa al amanecer sin que nadie le vea y sube a un monte cercano. Lanza una cuerda a un cerezo y, al no quedar satisfecho con el resultado, sube al árbol. Coloca bien la cuerda y, cuando se dispone a poner fin a su vida, se topa con unas hermosas cerezas. Coge una y la prueba. El sabor le resulta delicioso. Continúa con unas pocas más. Mientras pasa el tiempo y el sol a la colina empieza a salir. El paisaje pues le evoca un sentimiento de belleza, ¿no? de estético de belleza. De pronto, algo cambia en su estado de humor de crisis suicida y abandona la decisión de suicidarse. Baja del árbol, recoge algunas cerezas más y se marcha a compartirlas con su mujer. Y yo os pregunto, ¿no? Porque cada una de vosotros y vosotras tenéis una labor muy importante en el bienestar y la salud mental de las personas con las que trabajáis, ¿no? ¿Y cuáles son vuestras cerezas? ¿Cuáles serían esas cerezas que os dan esa ilusión y esa motivación por seguir viviendo? ¿Y qué os parece si hacemos una tarea, una labor por encontrarlas? Así que yo os dejo con esta reflexión. ¿Cuáles serían vuestras cerezas? ¿Cuáles serían vuestros ikigai, si queréis, o vuestros motivos de vida? Y si no lo tenéis pensado, pues reflexionar. Así que, sin más, yo con esto creo que acabaría. Acabé justo ahí cuarto, un poquitín, 2 minutitos más, pero os agradezco de todo corazón vuestro tiempo, que me hayáis estado escuchando. Espero que haya sido de interés. Os dejaré la presentación un poco resumida quitando las fotos, etcétera, en el campus virtual, y cualquier duda, pues me podéis escribir en eduardo.fonseca@nrejo.es, y si no, podéis hablar con Adriana o lo que queráis, ¿vale? Así que, sin más, lo dejaríamos aquí, y si tenéis alguna pregunta, pues yo estaré encantado de contestar. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión. Bueno, pues entonces, gracias, Ainara, por contestar, y gracias, Begoña y María Rosario y Ainara, por estar ahí, todos, por contestar y hacérmelo un poco mucho más, y Jessica, un poco más ameno. Espero que os haya servido para reflexionar, espero que os hayan servido las herramientas, y cualquier cosa, pues me comentáis o me escribís. Y muchas gracias a todas por participar y a todos en esta microcredencial. Y nada, nos veremos en otro contexto, en otro momento. Y eso, pues como comentaba antes Adriana, muchas gracias por haber hecho esta microcredencial, y espero que os haya sido de utilidad, y muchas gracias en nombre de todo el profesorado. Así que, pues si os parece bien, aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos.